Ante el avance de la inteligencia artificial, ¿cuántos de vosotros sentís entusiasmo y cuántos sentís miedo? Es posible que en la mayoría de los casos haya una mezcla de ambas. Hoy hablamos de inteligencia artificial y creatividad. Las nuevas herramientas están cambiando la manera humana de crear, pero ¿hasta qué punto? ¿El arte ya no será lo mismo, por ejemplo, a partir de ahora? ¿O quizá el arte ya no es el mismo? Muchas ideas que flotan en el océano, como veis, en este Noray de ideas de hoy, así que tratamos de amarrarlas. ¿Soltamos amarras? Y lo hacemos con Ruth Falquina, experta en innovación, marketing y transformación digital. Ella es cofundadora y CEO de Estado Latente. Enseguida nos cuenta más sobre esta empresa. Muchas gracias, Ruth, por estar con nosotros. Bueno, yo agradecida, la verdad, un privilegio pasar un ratito contigo hoy y aquí en La Coruña, que es una delicia. Fíjate, esa pregunta con la que empezaba este capítulo de Noray de Ideas es una pregunta que planteas tú. Yo te la he robado, me tienes que permitir. ¿Cuánto sentís entusiasmo, cuánto sentís miedo ante la inteligencia artificial? ¿Tú qué sientes? ¿Más entusiasmo o más miedo? He pasado por diferentes estadios, ¿no? Al principio sentía una mezcla, ¿no?, de entusiasmo y miedo, ¿no? Porque al final, ten en cuenta que todas las grandes revoluciones tecnológicas de la historia, ¿no?, nos han hecho reposicionarnos y pensar sobre cómo creamos, ¿no? Y cómo reconfigurar nuestra habilidad de poder crear o co-crear, que hablaremos mucho sobre esto, todas las ideas que tenemos en el pensamiento. Yo creo que primero tuve una fase inicial en la que tenía una expectación admirable, ¿no?, fascinada, soy una persona muy, muy curiosa, y yo creo que estamos viviendo un momento mágico como creadores, como creativos, como personas, porque la inteligencia artificial para mí es la nueva musa del siglo XXI y nos aporta una cantidad de influencias, estímulos y capacidad de soñar y de plasmar, ¿no? Entonces, en mi caso soy una entusiasta convencida, pero cuando tuve acceso por primera vez a herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creatividad, pues también sentí esa mezcla, ¿no?, de entusiasmo y de miedo y, bueno, pues reconfiguré un poco, ¿no?, mi papel dentro de esta tripla creativa, ¿no?, formada por la inteligencia artificial y, en mi caso, pues por mi dupla, que siempre solemos crear en parejas, y por esta tripla, ¿no?, que como hemos incorporado a la inteligencia artificial en todos los proyectos y procesos que hacemos desde Estado Latente. Dices, Ruth, que la inteligencia artificial son las musas del siglo XXI. A ver, yo te reconozco que estoy un poco confuso con todo esto. Tú eres experta en creatividad. ¿Hasta qué punto la creatividad, el arte, la inteligencia artificial están relacionados en todo esto? Muy bien. Voy a intentar solucionar tus dudas y te voy a explicar diferentes conceptos. Primero, a pesar de mi aparente juventud, como tú lo puedes ver, llevo más de 20 años trabajando en la industria de las ideas. ¿Esto qué es? Pues es el marketing, la comunicación, la publicidad. ¿Qué hacemos nosotros, vale? Los creativos estrategas. Lo que hacemos es generar ideas que tengan un impacto en el negocio, ¿vale? Y en este caso, yo desde Estado Latente lo que hacemos son ideas que solucionen problemas de negocio con un alto componente tecnológico. Por lo tanto, ahí tienes cómo se puede unir esa parte de creatividad con tecnología. Por otro lado, la creatividad, y me gusta mucho una definición que puede ser perfectamente entendida por todo el mundo, es que la creatividad al final es encontrar diferentes caminos o diferentes soluciones a un mismo problema, ¿no? Sin creatividad estaríamos toda la vida repitiendo patrones, ¿no? Y una, para mí, de las definiciones más interesantes también de creatividad, bajándolo al campo tecnológico, es la experta en inteligencia artificial, Margaret Boden, que ella dice que existen 3 tipos de creatividad. Por un lado, está la creatividad combinatoria, que esto ya lo decía Picasso, ¿no? Nada es nuevo y todo que lo que se crea es una combinación del anterior, ¿no? Por otro lado está la creatividad lineal, que es aquella que va profundizando en un campo de conocimiento, ¿no? Y por otro lado está la creatividad transformadora, que es aquella que redefine un campo de conocimiento, como el dadaísmo, ¿no? O como algo que completamente ha cambiado el paradigma existente. A día de hoy, la inteligencia artificial no es capaz de replicar esta creatividad transformadora, ¿no? Yo creo que aquí hay un lado muy humanista y los humanos tenemos una manera de afrontarnos y de asimilar esa parte disruptiva cuando nos enfrentamos a diferentes problemas o soluciones dentro del campo creativo. Y por otro lado, ¿qué inspira tu creatividad? Cada humano tenemos múltiples fuentes de inspiración, ¿no? A mí me inspira una canción, me inspira una película de cine, me inspira una conversación, me inspira una imagen, me inspira la naturaleza. La tecnología ha sido una fuente de inspiración a lo largo de la historia.
y además se han utilizado diferentes herramientas de menos a más tecnológicas desde que el hombre salió de las cavernas, ¿no? El primer palo para pintar Altamira podía ser una herramienta no tecnológica, pero hemos evolucionado a lo largo de la historia con diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, ¿no? Cuando surgió la fotografía, eso supuso también que el siguiente movimiento artístico, ¿no?, imperara, ¿no?, y fuera una explosión. Es decir, también las herramientas tecnológicas van influenciando el arte y la creatividad. Por otro lado, hay una gran diferencia entre creatividad y arte. En mi caso, ¿no?, cuando yo aplico creatividad a la industria de las ideas, todo lo que hago tiene un fin comercial, porque al final trabajamos con una marca. Ese fin comercial puede ser más emocional, puede estar trabajando para un propósito de una marca, pero al final quieres trabajar en el deseo de una marca y en la demanda. Y eso no lo tiene el arte. El arte es un medio de expresión, de comunicación. No tiene ningún fin detrás. Puede ser un fin en sí mismo o la idea que quiera plasmar el artista. Otra cosa es que la publicidad y la creatividad ha utilizado durante toda la historia movimientos artísticos o artistas para asociarte a un estilo. Por ejemplo, yo he trabajado mucho para Absolut Vodka, y Absolut Vodka durante muchísimos años de su existencia, pues se ha apoyado en el territorio, en la cultura artística, ¿no?, para asociarse con ello, ¿no? Entonces, no sé si te he podido aclarar un poco cómo está esta relación intrínseca entre las tres cosas que me preguntas. Poco a poco vamos a ir aclarándolo, si te parece, porque, claro, mencionas la palabra co-crear. ¿La inteligencia artificial nos hace más o menos creativos? Esto depende a quién se lo preguntes también. Yo soy una fiel defensora de que estimula nuestra creatividad. Hablamos de esta co-creación porque esto no es que yo le dé un botón y la máquina haga lo que quiera. Lo interesante de la inteligencia artificial es que al final exponencia tus capacidades creativas. Tú muchas veces puedes tener ideas, conceptos, un prototipo claro de lo que quieres plasmar, pero no tienes las habilidades técnicas o tecnológicas para hacerlo. Gracias a la nueva inteligencia artificial y gracias a la interfaz, yo voy a poder co-crear todo aquello que había imaginado. Si yo no tengo habilidades, por ejemplo, para poder co-crear vídeo, puedo apoyarme en esta herramienta. Si quiero realizar imágenes de alta resolución, puedo apoyarme. Si quiero hacer video mapping, co-crear canciones, es decir, es una fuente de inspiración y que me ayuda a llegar o a reforzar la disciplina en la que yo soy experta, o al final llegar a campos donde yo no habría podido llegar con mis propias habilidades, ¿no? Para mí, yo siempre hablo de dos conceptos. Por un lado, que la inteligencia artificial para mí es la nueva musa del siglo XXI, porque te estimula, converge y es capaz de darte diferentes soluciones a un mismo problema. Por lo tanto, para mí, fomenta esa creatividad que hemos dicho, ¿no? Y al final yo lo digo que es como un superpoder, ¿no? Refuerza todas las habilidades que ya tienes como creadora o como creativo, ¿no? Y, por otro lado, hablo del concepto de creatividad aumentada. ¿Cómo vamos a poder, gracias a la inteligencia artificial, aumentar nuestra creatividad, ¿no? Y esta fase, además, que te hablaba antes, de co-creación, quiere decirse que humanos y máquinas y humanos se retroalimentan para poder llegar a diferentes soluciones. Esto nos permite, además, ser mucho más ágiles en la respuesta que estemos dando, trabajar con perfiles híbridos. Ten en cuenta que a mí una de las cosas que más me fascina es que yo, por ejemplo, mi dupla es ingeniero industrial y es uno de los mejores creativos del mundo, ¿no? Tiene cantidad de habilidades. Entonces, el poder trabajar, ¿no?, gente de humanidades con ingenieros, unos ingenieros con un perfil creativo muy grande y unos humanistas con un perfil tecnológico muy grande, yo he aprendido a Python. Es decir, cada vez hay más mezcla híbrida entre perfiles que vienen de humanidades y perfiles tecnológicas. Además, ten en cuenta el poder de la comunidad. Creo que una de las cosas más maravillosas que ha traído la co-creación con inteligencia artificial es que no hay una ruta de aprendizaje. Nosotros todos los proyectos que hacemos no sabemos si los podemos hacer, pero vamos para adelante porque son software que no están terminados. Es decir, hay una fase, todas las inteligencias artificiales están en beta. Entonces, hay una fase muy interesante de estimulación, de investigación y de cómo aplicamos eso a los proyectos creativos o lo que hacemos nosotros, que es todo innovación creativa, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante. Y como te decía, para mí también, una de las cosas más bonitas que existe es la capacidad de meternos en diferentes narrativas. La inteligencia artificial, y en nuestro caso, nos ha permitido hacer proyectos de packaging, videoclips, por ejemplo, el escenario del Mobile World Congress. Hemos hecho tantos proyectos gracias a la inteligencia artificial que, como te digo, ha exponenciado nuestra capacidad creativa
y cómo no llamarla musa, ¿no? De la manera que nos inspira y la versatilidad creativa que nos aporta. Ajá, lo entiendo, lo voy entendiendo poco a poco, pero es cierto que de esa pregunta que lanzábamos al inicio, si sientes emoción o sientes miedo, yo soy más de los que siente miedo, pero el miedo a veces se motiva por el desconocimiento, ¿no? Y cuando empiezas a conocer las cosas, ya se te va quitando un poquito el miedo. Te voy a poner un ejemplo, una reflexión. El GPS del coche. El GPS del coche, tú pones tu destino y te va a llevar a tu destino y demás. Pero a mí me ha pasado alguna vez que de repente el GPS se te apaga o de repente tiene un error y no funciona y te tienes que orientar por ti mismo, a la antigua usanza, sin tecnología. Y estás completamente desorientado porque ibas tan pendiente de seguir el GPS que ya no estabas atendiendo a otro tipo de historias. Esto es, no sé, si una metáfora o algo de lo que pudiese ocurrir en el caso de que lleguemos a un punto de dependencia tal de la tecnología, de la inteligencia artificial, para expandir nuestra creación, que nos olvidemos de la creación intrínseca que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Qué opinas tú de esto? Creo que no es así. Yo creo, mira, por ejemplo, ya te digo que existen tantos procesos creativos como personas creadoras en el mundo. En mi caso o en nuestro caso, que yo co-cree con inteligencia artificial no significa que abandone un método creativo analógico o convencional, como quieras llamarlo. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. El Festival Off de Sevilla es uno de los mayores festivales de cultura y de innovación que existe, y hace 2 ediciones nos propusieron co-crear por primera vez su propuesta del festival para contar de qué iba el festival, el vídeo del festival, todas las marquesinas que hacían. Bueno, era un festival muy importante por 2 cosas. En primer momento nos encantó hacer el proyecto porque había un debate enorme en la sociedad de cómo la inteligencia artificial iba a afectar a diseñadores, a creativos y creadores, y justo era el núcleo al que íbamos, con 1000 personas que asistieron a nuestra ponencia, que podían tener estas reticencias que tú puedes sentir. Entonces nos interesaba ser parte de esta conversación. Pero y por otro lado, nos interesaba poder aportar al posicionamiento que tenía el festival, que precisamente es hecho para los curiosos, ¿no? Y te cuento cómo es nuestro proceso creativo. Lo primero que hicimos fue pensar, sin papel, sin lápiz, sin nada, pensar qué había supuesto la curiosidad para el ser humano. Entonces, sin curiosidad, pues casi como con creatividad, ¿no? Para mí es como el fuego, ¿no? de la creatividad. Pues no habríamos evolucionado, ¿no? No habríamos inventado y estaríamos repitiendo patrones, ¿no? Entonces, de ahí nos surgió un manifiesto que había supuesto la curiosidad para el ser humano. Y lo escribimos en un board, en una pizarra. Ajá. Un texto precioso, ¿no? Y ese fue el primer texto que lo que nos hizo fue darnos la inspiración para poder crear los prompts y las escenas diferentes que íbamos a hacer en el vídeo. Entonces, mostramos un camino, ¿no? Desde la propia mitología, religión, depende de cómo lo llames, ¿no? De Eva, de la manzana, la curiosidad, hasta los barcos de vapor, el espacio, ¿no? Y de ahí nos salió una gráfica, ¿no? Alimentando con ese manifiesto que habíamos hecho y con nuestras mentes curiosas, bajando eso a diferentes frases o prompts, que es como el lenguaje que entienden los modelos generativos para poder generar imágenes. A partir de ahí, después, inspirados por todo el arte que teníamos en nuestra cabeza, que nos fascina visitar exposiciones, intentamos crear un estilo propio de pintura, queríamos plasmar como si fuera una acuarela para guiar a ese prompt y crear un estilo artístico propio. A partir de aquí empezamos a trabajar con Stable Diffusion, más con prompts y con programación, y fuimos capaces de bajar a diferentes escenas, ¿no? Un poco sujeto, contexto y estilo, para dotar a esas escenas de componente artístico y crear el vídeo. Esto puede ser una analogía perfecta de cómo trabajamos. El hecho de que tú integres tecnología dentro de tu proceso creativo para co-crear no significa que no te valga todo lo que tienes dentro. Y de hecho, esto es una de las cosas maravillosas por las que la inteligencia artificial va a suponer un nuevo campo de trabajo y de conocimiento para muchísimas profesiones. Porque te cuento otro ejemplo. Ahora hemos co-creado un GPT, ¿vale? Un GPT es como un chatbot de ChatGPT que tú entrenas específico para una función, ¿no? Y nosotros nos dábamos cuenta de que había muchísimas personas o empresas pequeñas que cuando tenían que hacer los activos estratégicos de una marca son pues el propósito, el valor, las misiones, la misión. Y cuando tienen que hacer los activos creativos, pues el logotipo, un mood board, tal. Cuando empezaban,
pues necesitaban una dosis extra de inspiración. Entonces nosotros cogimos todo lo que sabemos de estrategia, ya te digo que yo llevo trabajando más de 20 años y mi dupla igual, todo lo que sabemos de creatividad y creamos este GPT abierto a todo el mundo con instrucciones para que tú puedas seguir los pasos para poder co-crear los activos estratégicos y creativos de una marca. Eso sería imposible. Si tú no sabes de estrategia, no sabes de creatividad, sería imposible hacer un GPT así. Por lo tanto, lo bonito es aplicar todo el conocimiento que tú ya tienes previo, toda tu mochila y todo tu background con la inteligencia artificial. Y te pongo otro caso. Una de las mejores cosas o acciones que puedes hacer cuando estés co-creando imágenes con inteligencia artificial es aplicar todo lo que sabes de fotografía, de diseño, de vectorización, de estilos artísticos, de fotógrafos, porque eso es lo que te enriquece el prompt. Por ejemplo, otro de los proyectos que hicimos, que fue el primer packaging en el mundo que se co-creó con inteligencia artificial, lo hicimos con una estética y con un universo único de color porque habíamos analizado cómo eran las estéticas de toda la competencia, pero porque teníamos un conocimiento previo de diseño, de lo que queríamos comunicar, de cómo queríamos hacer una propuesta de valor diferente, cómo queríamos crear un zumo que transmitiera el concepto que creamos para la marca, que era free de flavor, porque es un zumo natural que lo mueves y está hecho con alta presión. O sea, es que fuimos mezclando capas de lo que ya sabes de la marca, los conocimientos anteriores que tienes, como quieres, ves la perspectiva y luego integramos con toda la tecnología. No sé si te contesta la pregunta. Poco a poco me vas convenciendo y me vas quitando el miedo, que lo sepas. De hecho, has mencionado antes, en la historia de la evolución humana, el arte, ¿no? Que está ligado con la creatividad y con también las herramientas, las nuevas herramientas que va teniendo el ser humano. Mencionabas la fotografía, cómo al inicio la fotografía no estaba incluida o aceptada como una disciplina que podría ser artística. La pregunta es, ¿crees que veremos en un museo en un futuro o en un presente obras hechas con inteligencia artificial? Yo creo que la palabra es co-creación. Creo que tú como artista puedes utilizar como herramienta la inteligencia artificial para expresarte, pero no todas las personas que utilizan inteligencia artificial tienen por qué ser artistas. Entonces, aquí tienes dos vías. Tú puedes utilizar, al final es una herramienta, es un sistema, es un lenguaje que tú puedes decidir la utilidad que le des. Uh-huh. Si te parece, vamos a conocer más de ti y tu relación con la inteligencia artificial y cómo descubres todo esto. ¿Cuál fue tu primer contacto con la IA generativa aplicada a la creación audiovisual de imágenes? El primer proyecto de todos fue hace 5 años, cuando arranca mi doctorado. Yo estoy haciendo el doctorado sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la construcción de marcas y todavía no existían herramientas como Stable Diffusion, como Midjourney, como ChatGPT, no existía nada. Entonces decidimos entrenar un modelo propio de inteligencia artificial para poder co-crear expresiones artísticas. Ese proyecto fue de iGang y nace como colectivo artístico y como vía investigadora, ¿no? Para poder empezar a perfilar el tema de la tesis, ¿no? Que en mi caso lo que yo analizo es cómo los humanos vamos a reaccionar a un contenido hecho por herramientas de automatización. Más de un 80% de las imágenes que vamos a ver dentro del campo publicitario en el 2025, que es mañana, van a estar co-creadas con herramientas de investigación. A mí me interesa muchísimo saber qué emociones despierta ese contenido, cómo nos sentimos y qué métricas, ¿no? Si podemos hablar de compromiso, qué es lo que destaca más en un mensaje determinado, porque al final necesitamos unas nuevas métricas para el nuevo mundo al que nos enfrentamos, ¿no? Con las herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, a mí me interesa muchísimo y sobre todo saber qué empatía genera ese contenido, ¿no? Qué emociones, ¿no? Cómo percibimos los humanos, ¿no? Ese tipo de contenido. Esta fue de mis primeras inclusiones. Y la segunda, poquito tiempo después y de las que más trastocó nuestra visión, fue cuando fuimos seleccionados por OpenAI como artistas para poder testear la beta que en aquel entonces tenía OpenAI, ¿no? Y era muy divertido porque había artistas de todo el mundo y entonces pues nos daban acceso a la herramienta, podíamos co-crear y pues dábamos feedback, ¿no? De diferentes partes del software o del sistema y había pues diferentes artistas a nivel mundial viendo cómo esta herramienta iba
o qué iba a suponer en su proceso creativo, cómo era la co-creación de imágenes, qué espectro o qué rango de imágenes podíamos esperar. Bueno, pues dábamos feedback como de diferentes ámbitos, ¿no? Y de las primeras cosas que nosotros co-creamos fue bueno, primero que, claro, no era como ahora, no teníamos un número determinado de imágenes para hacer, o sea, lo que ha evolucionado la herramienta en 2 años es increíble, ¿no? Y todas las herramientas. Entonces, de las primeras cosas que co-creamos fue un sofá hecho con nubes de azúcar. Entonces, no me digas. Nos dimos cuenta, sí, porque era algo como imposible, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que por primera vez en la historia podíamos crear todo aquello que habíamos imaginado. Y esto sí que fue un detonante, ¿no? Para nuestro proceso creativo. Porque es que si te das cuenta, menos que dura un spot de publicidad, así, 20 segundos, puedes hacer todo aquello que tengas en la imaginación. Y a mí eso me parece fascinante. O sea, yo creo que esa magia ha sido lo que me ha movido por dentro para seguir dentro de este campo y que me ilusiona cada día, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿estás viviendo el momento más interesante o más emocionante de tu carrera? Y sin duda digo sí, en rosa y en neón, ¿no? Porque creo que tengo el privilegio de poder estar viviendo una época que sin duda va a suponer un punto de inflexión para creativos, para creadores y diseñadores. Yo creo que esta generación va a ser la última que no haya co-creado con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? A partir de ahora será una herramienta más de nuestro día a día. Por esa sensación, Ruth, de que la inteligencia artificial que nos da, esa sensación de que se puede generar o hacer posible lo imposible. ¿Sí? Una idea que puedas tener como creador, de decir, me encantan las nubes de azúcar. Me encantaría un sofá con nubes de azúcar. Hágase. Y se hace. Y esto genera un amplio abanico de posibilidades. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Te refieres a algo negativo, positivo, que podemos co-crear? Sí, por ejemplo, esa herramienta que creo que lo hicisteis con el DALL-E. ¿Es posible? Sí, sí. Con la primera versión, la segunda versión de DALL-E, sí. Ahora ya está mucho más avanzado. Y esa fue la primera imagen que generasteis. Claro, ¿sí? Esa tecnología, ¿hasta dónde puede llegar en el sentido del realismo de generar imágenes que no existen, pero que de repente sí existen gracias a la inteligencia artificial? Claro, yo creo que cada vez hay una tendencia a que las imágenes que se co-creen con inteligencia artificial sean cada vez más reales, ¿no? Y no, te digo que no solamente es que hay un ecosistema brutal de herramientas de inteligencia artificial. Yo te he hablado de DALL-E, que ahora ya está integrado dentro de ChatGPT 4, pero hay millones. O sea, FreePic tiene una propuesta brutal con todas las herramientas que está sacando ahora mismo. Midjourney tiene unas propuestas también fantásticas para poder co-crear. Stable Diffusion, bueno, hay, por nombrarte solo algunas, ¿no? Y estamos hablando de un espectro súper pequeño, que es la inteligencia artificial generativa, pero piensa que la inteligencia artificial es un campo súper amplio, que está la voz, que está la robótica, que está el computer vision, hay muchísimos campos. Y también piensa que dentro del ámbito creativo no solamente podemos hablar imágenes, es que está el mundo de los mal llamados deepfakes, por ejemplo, que es utilizar herramientas de automatización para generar contenido sintético. Están los chatbots, está la voz. Hay millones de herramientas que se pueden utilizar para co-crear ideas y aplicarlas, ¿no? a problemas de negocios, ¿no? Buscando una solución. Es decir, que al final, yo creo que lo interesante como creativos, como estrategas y como gente que trabajamos dentro de la industria de las ideas es ver cómo estas herramientas nos pueden aportar y poder co-crear para dar respuesta a un problema concreto, ¿no? O para dar una solución concreta. Pero en ese hiperrealismo, claro, esto ¿sí? No sé si está en el debate, pero a mí como periodista me genera dilemas. ¿Sí? Porque cualquiera no, alguien como tú que pueda gestionar y conocer esa herramienta podría generar una realidad que no existe, pero que parezca real, que parezca verdad. ¿Cómo podemos distinguir lo generado artificialmente por inteligencia artificial de una imagen real? Yo creo que aquí hay dos debates. Creo que, por un lado, y yo te lo digo como mujer, que yo fui embajadora de Mujeres Tech, y veo la realidad que todas estas herramientas muestran sobre las mujeres, hace falta diversidad. Hace falta que realmente la inteligencia artificial muestre a las mujeres como somos, con nuestra diversidad de pieles, de cultura, de todo, ¿vale? O sea, creo que hace falta un realismo mucho más integrado en la sociedad. Y es uno de los campos que a mí me interesan, ¿no? El que, como sean entrenados estos modelos, muestren las mujeres en toda su amplitud.
que creo que ahí es un punto que tenemos que trabajar y de mejora, ¿no? Evitar toda esa parte de sesgos. Y por otro lado, se me ha ido lo que te iba a decir. Sí, yo te preguntaba por el realismo, ¿no? Y te voy a decir vale. Problemas éticos que pueda generar o cómo podemos distinguir una imagen real que existe o una imagen generada por inteligencia artificial que pretende ser real y que desde luego lo parece. Vale. Y por otro lado, aquí hay que diferenciar entre cuando tú co-creas un contenido con herramientas de automatización, un contenido sintético legal, ¿vale? Es decir, que yo lo hago para co-crear una campaña, que yo lo hago para co-crear un anuncio, que lo hago para generar un avatar. Por ejemplo, la semana pasada hemos hecho nosotros un avatar de Susana Yuna, que ya presentaba la Noche de los Negocios en Valencia, y ella salía al escenario imitando una especie de monólogo que era la inteligencia artificial la que iba a presentar esa noche, ¿no? Y nosotros hicimos el avatar de Susana, con sus derechos, porque ella salía al escenario y le decía, hombre, ¿qué te crees tú que vas a presentar tú la gala? Pues, y así empezaba la gala, ¿no? Con esa herramienta. Por supuesto, yo tenía los derechos de Susana para hacer su cara, su imagen, porque eso no es un deepfake. Eso es. Lo que pasa es que, a ver si con la tesis doy con un naming que quite, ¿no? la parte negativa de la utilización de herramientas de automatización para generar un contenido sintético. Eso está perfectamente dentro de la legalidad. Eso hay una normativa. De hecho, para usos artísticos hay una normativa europea que tú lo puedes utilizar. Hay un montón de campañas que han utilizado este tipo de contenidos, ¿vale? Puedes hacer avatares, puedes hacer deepfakes. Eso es completamente legal. Otra cosa es que tú utilices la voz, la imagen o cualquier otro aspecto físico de una persona sin su permiso para generar contenido. Eso es completamente ilegal. Eso no se puede hacer. Pero tú, por ejemplo, recrear una voz de alguien para que luego, imagínate, esa voz la puedas utilizar en un podcast, en cualquier cosa, eso, Monocero Labs es una de las empresas también que más trabaja en este campo, que Nieves Ávalo es de Mujeres Tech y trabaja muchísimo en este campo, la generación de voces sintéticas, y eso con todos tus derechos, tú perfectamente es legal que clones tu voz y que cedas los derechos para cualquier uso dentro de podcast, dentro de videoclips, tú perfectamente puedes hacer eso. Pero claro, Ruth, es que hemos visto imágenes generadas por inteligencia artificial tan realistas. No sé, recuerdo una chica caminando por las calles de Tokio o un perro que están generadas por inteligencia artificial, pero tú las ves y dices, no, es que es un perro real. Esto, si cae en manos equivocadas, pueden generar, yo qué sé, en el ámbito de la política, de la geoestrategia, una imagen que pueda tener unos efectos. La duda ¿es posible distinguir si hay inteligencia artificial ahí o si es una imagen real? Sí, tú puedes utilizar softwares que te dicen si esa imagen ha sido co-creada con inteligencia artificial o no. Y te pongo un caso, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Yo, como te decía, estoy terminando mi tesis, terminando de escribirla, y claro, tú puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a buscar bibliografía, por ejemplo, o que te facilitan la lectura de papers, ¿no? De investigaciones en ese campo, pero por supuesto, tu objetivo como doctor es aportar el conocimiento establecido. No puedes utilizar inteligencia artificial para escribir una tesis. Entonces, hay softwares que detectan si tú has escrito parte o parcialmente o completamente una tesis con inteligencia artificial, ¿no? O sea, que en ese campo está. Y luego también, al final, todo el tema ético está yendo un poco por detrás de la tecnología, ¿no? Y aquí hay por ejemplo, expertas, ¿no? Como Mónica Villas, que también está dentro de Mujeres Tech, que se dedica a este campo específico, ¿no? de la ética. Y yo creo que hay muchísimas personas que están velando porque haya una tecnología ética, veraz, sin sesgos, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, ¿no? Lo has mencionado en cierto modo, pero me gustaba hacerte la pregunta. ¿La inteligencia artificial es machista? Tiene sesgos, quieres decir, ¿no? Que no muestra los mismos géneros, ¿no? Hombre, depende, cada modelo ha sido entrenado con un dataset diferente, ¿no? Entonces yo creo que una de las tareas que tenemos como sociedad es que no lo sea, ¿no? Y que no tenga sesgos y que muestre a los dos géneros con la misma amplitud, ¿no? Y que al final, pues, seamos capaces de, como dice la gran Cristina Aranda, que es una experta en este campo, de hackear los estereotipos, ¿no? Y que al final esas imágenes, si hablamos de que
en el año 2025 un 80% de las imágenes que vamos a recibir dentro de la industria de las ideas van a estar co-creadas con herramientas de automatización. Esas herramientas deben mostrar a una mujer real, diversa, desde todos los puntos de vista, diversa a nivel de creencias, de corporalidad, de mentalidad, ¿no? Pues como te decía, en toda la amplitud, ¿no? Yo creo que yo como fiel defensora del papel de la mujer dentro del campo de la tecnología, creo que tenemos el deber, y yo voy a seguir abogando porque no lo sea, y porque al final la tecnología cada vez tenga menos sesgos, ¿no? Si le pedimos a una inteligencia artificial que genere el primer plano de un hombre de 60 años, español, en un bar, ¿la cara de ese hombre que va a generar puede existir en la realidad? No. Estos son modelos de difusión que han sido entrenados con un montón de imágenes y son imágenes que se crean en ese momento. No existe. Las imágenes que genera cualquier herramienta de inteligencia artificial no existen. No es alguien que te vayas a encontrar por la calle. Claro, pero hablábamos el otro día con los amigos. Imagínate la paradoja, que se genera esa imagen y alguien en la calle dice, pero si soy yo, me parezco. Yo creo que eso podría ser perfectamente el storytelling para un capítulo de Black Mirror. Creo que podrías tener ahí... Podríamos hacerlo, lo podemos ya registrar tú y yo aquí. Como idea de guión, ¿no? Y escribirlo. Ruth, ¿cómo sería un prompt, ya que los has mencionado, para un vídeo promocional de este capítulo de Noray de Ideas, contigo como invitada, de unos 20 segundos? ¿Cómo funciona? Lo primero que me plantearía es qué quiero mostrar en esa escena. O sea, primero yo empiezo a pensar, ten en cuenta que cuando yo quiero que la herramienta haga exactamente lo que yo tengo en mi mente, lo primero que hago es visualizar la escena, ¿no? Hago esa fase de visionado. Pues yo quiero que en esa escena haya un primer plano, un sujeto, que soy yo, que es una mujer con pelo largo, en un primer plano, por la parte de detrás, lo que quiero es que haya una mesa con un robot a la izquierda, otro a la derecha. Quiero que el fondo, imagínate que en vez de crear esta realidad, a mí me apetece que el fondo esté en blanco y negro, o quiero que esté a lápiz, o quiero que sea a través de una cámara Leica, o que sea a través de una Polaroid, ¿no? Pensaría primero cómo quiero que aparezca ese sujeto, luego cómo quiero que sea esa escena, ¿no? Que quiero que haya por detrás. ¿Cómo es la actitud de esa mujer? ¿En qué época del año está siendo? Si imagínate que quieres hacer un juego artístico y quieres que este podcast nos lo imaginamos en el año 2029 o 2059, ¿no? Dentro de un montón de años. ¿Cómo sería ese aspecto futurista? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la luz? ¿Tendría una luz de nebulosa? ¿Tendría una luz de neón? ¿Cómo sería el objetivo? ¿Sería un objetivo macro? ¿Sería un plano cenital? ¿Sería un plano de lado? ¿Estaría de busto parlante? ¿O habría una mesa? ¿Cómo sería esa mesa? ¿Cómo serían los materiales? Ten en cuenta que cuanto más descriptivo es el prompt, mejor va a trabajar o va a co-crear ese modelo de inteligencia artificial. Entonces, me haría todas esas preguntas, como te decía, el sujeto que va a ir en la acción, cómo sería cómo sería el background, ¿no? ¿Dónde estaría situado? ¿En qué época? ¿Qué tendría en las manos? ¿Cómo serían esas manos? ¿Cómo sería el pelo? ¿La expresión? ¿Cómo sería el tipo de plano? Si tengo una cámara determinada con la que quiero plasmar eso, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo de la herramienta, pues utilizaría diferentes hacks. La posición sí que altera la importancia y pues hay, pues, por ejemplo, herramientas con Midjourney donde puedes dar diferentes pesos a las partes del prompt, ¿no? O, por ejemplo, hay herramientas en donde tienes que especificar el estilo un poco más de la escena, como, por ejemplo, pues Midjourney o ChatGPT 4, pero, por ejemplo, con herramientas como Freepik, pues ya tienes arriba toda una ristra de estilos donde tú ya puedes seleccionar. Si quieres una foto, es muy importante decir, si quieres una foto real, si quieres que sea hiperrealismo, si quieres que sea un dibujo, si quieres que sea, no sé, le vas añadiendo, ¿no? Cuanta más información le des, pues al final mejor se plasmará. Pero yo creo que lo primero es tener una idea en la cabeza. Y creo que si hay una frase que me gustaría destacar de todo este podcast, es algo que siempre digo en todas las conferencias y en todos los trabajos, y es que lo importante no es la tecnología, es lo que tú puedes hacer con ella. Al final la tecnología está al servicio de lo que tú creas, piensas o sientes, ¿no? Y yo tengo una visión muy humanista, ¿no? De esta era de relación y de amor, ¿no? Que tenemos con la tecnología. Creo que lo importante somos
los humanos y lo que podemos llegar a co-crear con esta nueva tecnología o herramienta. ¡Qué maravilla! ¿Ese ejercicio lo hicisteis con el videoclip para Peter Gabriel? Sí, siempre imaginamos cómo sería la escena, qué es lo que queremos plasmar, y en ese caso, además, la complejidad, por ejemplo, de ese videoclip es que es un plano secuencia y son más de 7.500 frames, ¿no? Luego puedes mezclar toda esa película, ¿no? Y al final, precisamente lo que queríamos transmitir con esa pieza era como debíamos abandonar un poco, ¿no? La conexión a través de diferentes herramientas de automatización y salir, vivir, ¿no? Y ser humanos, porque eso también es una fuente de inspiración para luego poder trabajar con herramientas de automatización. Y además en esa pieza se muestran diferentes maneras de amar, diferentes tipos de mujer y un poco, ¿no? Todo lo que es nuestra filosofía, ¿no? Cuando hacemos piezas de innovación creativa, ¿no? Aportar un poco desde una visión más abierta a las piezas que creamos. Desde luego es un videoclip precioso, te tengo que decir. Y lo que nos lleva a la otra parte, que es la económica. Un videoclip así es mucho más barato, generado por inteligencia artificial, que si lo hubiese hecho, por ejemplo, no sé, un dibujante, o como si se hubiese hecho sin inteligencia artificial generativa. ¿La inteligencia artificial generativa ahorra costes? Yo creo que para utilizar inteligencia artificial en un proyecto, lo primero que tienes que hacerte son determinadas preguntas. Porque si tu objetivo es ahorrar costes, tendrás que utilizar las herramientas para ahorrar costes. Entonces, yo siempre le digo a todos los clientes con los que trabajamos, lo primero es, ¿para qué? ¿Qué problema quieres solucionar? ¿Para qué quieres utilizar inteligencia artificial? ¿Es para que tu marca se asocie con determinados valores? ¿Es porque tienes un problema de solución de negocio? Que, por ejemplo, pues todo el tema de Customer Experience, quieres solucionar un problema o quieres tomar decisiones inteligentes con un gran conjunto de datos. Luego, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿qué datos tienes? ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cómo son esos datos? ¿De qué manera estás? Después, ¿cómo vas a priorizar el uso de lo que hayas hecho con inteligencia artificial? Es decir, nosotros siempre utilizamos una metodología que se llama iShape, que lo que hacemos es analizar cómo es el estado de tu marca y cómo es el estado del proyecto para, a partir de ahí, empezar a utilizar diferentes tecnologías. Si tu objetivo con ese proyecto es ahorrar, es un ahorro de costes, utilizarás determinada tecnología. A lo mejor es que lo que tienes que hacer es una skill de voz, porque lo que quieres es directamente atender a tus públicos a través de una skill de voz. Si lo que quieres es, por ejemplo, asociar tu marca a unos valores determinados de un personaje, puedes recrear a un personaje y asociarte, ¿no? Y en este caso haríamos el mal llamado que hemos hablado, deepfake, ¿no? Si quieres, por ejemplo, en el caso de nosotros participamos con los premios Jaume I para precisamente realizar una inteligencia artificial que le perdiera el miedo a la inteligencia artificial y al final diera a conocer toda la divulgación científica que hacen los premios Jaume I. Pues en ese caso hicimos un modelo custom de ChatGPT entrenado con ChatGPT y cumplió los objetivos, que era que esa idea, ¿no? Pues saliera en un montón de medios, fuera campañable. En otro caso, por ejemplo, que teníamos un ahorro de costes, pero no ahorro de costes como económicos, sino de tiempo, ¿no? Que teníamos que producir el escenario principal del Mobile World Congress en 2 semanas y literalmente no dormimos, doy gracias a la vida porque los ordenadores no descansen. Teníamos que presentar un escenario de 8.500 píxeles en 2 semanas con 25 piezas, co-creando con música. Pues en este caso ha habido un ahorro de tiempo porque hubiera sido imposible hacer ese proyecto sin inteligencia artificial. O sea que yo creo que la pregunta adecuada para hacerse es ¿para qué quieres utilizar la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus datos? Si tienes números, si tienes imágenes, identificaciones, o sea, y luego cómo vas a priorizar el uso y ver si eso se corresponde con el objetivo que tú te habías propuesto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la variable con la que tienes que medir si el proyecto está en línea o no está en línea, dependiendo, porque siempre decimos que un buen brief tiene un buen delivery, si no, es bastante difícil. Ajá. En un proyecto, la gente que trabaja, en cierto modo, los contratos laborales también son costes, para lo bueno y para lo malo. Mucho hablamos en este podcast del Noray de Ideas, de la inteligencia artificial,
y de las oportunidades, pero también de lo que se puede dejar atrás, ¿no? Y en este caso, en el mercado laboral puede tener efectos. Hay profesiones que están en peligro, enfocadas en la creación, que es tu fuerte. Yo creo que, mira, yo lo veo como si dijéramos como por tres partes. Primero, creo que hay una nueva, por así decirlo, una nueva etapa de creativity, ¿vale? En donde hay un montón de disciplinas que se van a exponenciar con la inteligencia artificial. Por otro lado, creo que hay diferentes campos de expertise, ¿vale? Si eres afortunado, tienes 2, 3, 4 campos de expertise. Ahora creo que gracias a la inteligencia artificial vas a aprender de todo a través de la inteligencia artificial. Es decir, es una nueva interfaz con la cual tú vas aprendiendo, pero no solamente de creación, sino que aprendes todo a través de esa inteligencia artificial. Y creo que va a haber como tres diferentes tipos de empleos o de acercamientos hacia la inteligencia artificial. Por un lado están los grandes players, OpenAI, pues todas estas grandes empresas, ¿no? Por otro lado estamos todos trabajadores, artistas, creadores, creativos, que necesitamos saber de inteligencia artificial para poder aplicar a nuestro campo de conocimiento, ¿no? Y por otro lado está la sociedad en general, que creo que es fundamental, que por eso pertenezco a Spain AI, que al final su objetivo es democratizar la inteligencia artificial y que todo el mundo tenga acceso, porque creo que las decisiones que tomemos hoy como sociedad nos van a afectar en el mañana, ¿no? En esta parte de trabajos y de empleos es lo que te decía antes para el tema de entrenar un modelo propio de ChatGPT. O para poder co-crear imágenes que realmente sean lo que responde el cliente, ¿no? Todo el bagaje y el background que tú tengas es aplicable a la inteligencia artificial. Por lo tanto, va a transformar tu manera de trabajar y va a ser una herramienta más. Yo creo que hay mucho campo dentro de las actividades creativas para poder mejorar y para poder exponenciar. Y te pongo un caso, por ejemplo, para Leroy Merlin, que ha sido una de las imágenes que hemos hecho para la guía de eficiencia energética. La imagen era tan compleja porque al final tenías que mostrar muchísimas cosas, ¿no? Pues, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la entiendo yo? Pues radiadores, cristales, luz, un personaje principal. Es decir, que tienes todo lo que tú sabes de fotografía, diseño, escalado, situación de personajes. Te vale para poder co-crear esa imagen con inteligencia artificial. Es decir, que estás aplicando todo tu conocimiento en ese proyecto. Porque al final, ten en cuenta que en mi disciplina los tiempos que manejamos son de ayer, todo es para ayer. Entonces, cuanto más conocimiento tengas, menos tiempo vas a tardar en dar respuesta a ese brief, ¿no? Ajá. Y si todo es para ayer, has mencionado la importancia de la formación. Sí. En las nuevas generaciones también la inteligencia artificial se debería estar dando ya en los colegios e institutos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que debe... bueno, por un lado, creo que esto al final es... Toda la vida vamos a estar aprendiendo. Yo aprendo cada día. O sea, yo leo una cantidad de papers y aprendo de las comunidades. O sea, yo creo que al final vas a tener que estar formándote durante toda tu vida, ¿no? Creo que aquí, incluso, o sea, nosotros hacemos como dos tipos de fases, ¿no? Por un lado, proyectos de formación y por otro lado, proyectos de transformación. Muchas veces lo que necesita un grupo de personas con unas habilidades determinadas es que puedas formar a un departamento o a un equipo para que al final este equipo pueda exponenciar al resto, ¿no? Y hemos formado un montón de empresas. O sea, WDR es el mayor grupo de comunicación de Alemania. BBVA, un montón de agencias creativas. O sea, aquí la parte de formación va a tener que ser continua porque ten en cuenta que las herramientas se actualizarán, pero yo creo que lo importante es que la inteligencia artificial es algo estratégico y debes integrarla en el proceso de trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre, yo en mi caso, por ejemplo, lidero uno de los másteres más importantes que hay de inteligencia artificial aplicado a la industria de las ideas, donde hay un montón de profesionales de marketing y creativos. En 9 semanas aprendes de 0 a 100 con casos reales, ¿no? Y con un brief específico de una marca para poder poner todo el conocimiento aprendido, lo puedes poner directamente en práctica, ¿no? Esa será otra manera de aprender. Y luego, creo, de hecho, en uno de los eventos te mencionaba antes a Cristina Aranda, pero por ejemplo, Woman Tech es un evento súper interesante que ocurre en Huesca. Hace 2 años estuvimos en un taller de inteligencia artificial generativa donde participaron gente de todas las edades, desde niños a personas hasta cualquier edad, ¿no? Yo creo que es fundamental que los niños entiendan que la tecnología es una herramienta para poder crear,
a partir de que tengan edad suficiente para utilizar pantallas, al final es una herramienta más para que puedan desarrollar sus habilidades. Y nosotros, por ejemplo, hicimos una historia co-creada con Miriam Tocino, que es una autora de libros de tecnología para niños, que explicábamos, y está abierto en Internet, qué es la inteligencia artificial y cómo hacer un taller de generación de ideas con inteligencia artificial para niños. O, por ejemplo, hemos hecho un workshop en Woman Tech, en donde había niños desde 8 años a gente de todas las edades, ¿no? Y esa mezcla de generaciones era súper rica a la hora de co-crear. Yo creo que no debemos tener miedo a la tecnología y a lo que nos pueda aportar si lo vemos, si entendemos las limitaciones, sabemos los riesgos y lo vemos como una herramienta expresiva y como una herramienta de expresión. Para eso es fundamental la educación también. Es fundamental educar desde la accesibilidad, educar desde el respeto, educar desde la ética y educar desde las vías creativas. Creo que no el prohibir o el aislar o el no dar acceso con estas reglas determinadas va a ser más nocivo que positivo. ¿Hay alguna profesión en concreto, por concretar, que se vea abocada a renovarse o morir? Donde ya la inteligencia artificial es tan presente que si alguien no tiene esas herramientas se puede casi retirar. No sé, pienso desde mi desconocimiento, tú me dices, pero igual un editor de fotografías en Photoshop, que lo hacía antes como lo hemos hecho, ¿no? Con el ratón, a mano o con su paleta. Quizá eso, o tienes inteligencia artificial o te pasan por delante. Hay un plugin con IA que te facilita la vida y tú sigues siendo un editor maravilloso porque tenías talento editando imágenes. Es que al final lo que vas a aprender es una nueva habilidad. Vas a transformar esas skills, ¿no? O esas características que tú tienes. No creo que tengamos que ver como que va a haber, al final, durante todas las grandes eras tecnológicas de la historia siempre ha habido un poco esta visión catastrofista, ¿no? De la radio iba a acabar con el... ¿Cómo era esto que mandaban los mensajes? Luego la tele iba a acabar con la radio y la radio hoy sigue y ahora se ha reinventado con los podcasts. Internet iba a acabar con la tele y la tele sigue con los podcasts y ahora están los podcasts generados por voces sintéticas, por voces reales. La televisión. A mí que me encanta seguir escuchando la radio convencional de toda la vida, pero lo hago a través de Internet. La televisión se consume de 500 diferentes maneras. Es que creo que la vida es mucho más líquida, ¿no? Y al final vas a poder reinventarte o utilizar todo lo que sabes, porque te digo, es que al final, para mí lo importante no es la tecnología, es lo que tú puedes hacer con ella. Y vas a aprender a aplicar la tecnología a tu campo de conocimiento. Oye, Ruth, como creadora o co-creadora, tienes unos derechos de autor, entiendo yo. Cada vez que creas algo, por ejemplo, el sofá de las nubes de azúcar, que me apetece ahora una. ¿Eso quién lo firma? Si co-creas, ¿lo firmas tú con la inteligencia artificial o solo es tuyo? No, yo tengo cuando tú puedes utilizar cualquier imagen que tú has co-creado con inteligencia artificial, la puedes utilizar. Tú tienes los derechos de esa imagen. Al final, ten en cuenta que también hay el prompt test y todo lo que has utilizado en el desarrollo de esa imagen es tuyo, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar esa imagen para un packaging, para un póster, para, no sé, para un contenido de televisión. Al final yo lo puedo utilizar. Pero con el mismo prompt, la inteligencia artificial generaría la misma imagen. No, genera cosas diferentes. O sea, que no se repite. Ante un mismo prompt se generan cosas distintas, dependiendo de muchísimas cosas, de en qué momento del día estés generando la imagen, quién la está generando. Muchas veces con un mismo prompt te salen soluciones distintas. Ajá. ¿Hay problemas con el tema de los derechos de autor en todo eso, en la creatividad? ¿Es un gran dilema la inteligencia artificial en todo esto? ¿Está todo ya claro? No, yo creo que no está claro. Y creo que la tecnología está por delante de la legislación, ¿no? Y ahora mismo hay un montón de leyes que están empezando, tanto desde Europa como desde España, para que todo ese tema esté regulado. Ajá. Claro, hablábamos más de la parte del arte, que se nos escapa un poco, porque como tú bien has dicho, tú eres experta en la co-creación, creación de marcas, más dedicado a la empresa. Pero claro, ¿hasta qué punto pensábamos,
la inteligencia artificial generativa es tan detallista, tan hiperrealista, que sería capaz de, por ejemplo, falsificar o replicar perfectamente una obra de arte. Como una obra de arte. Por ejemplo, un cuadro, Las Meninas. Obra de arte? Pongamos un cuadro que conozcamos todos, Las Meninas de Velázquez. ¿La inteligencia artificial generativa tiene la capacidad o la tendrá en unos años vista de poder replicar eso al detalle? Yo creo que siempre hay, cuando tú haces, es lo que te decía, o sea, cuando tú haces arte, creo que ahí siempre hay un punto de vista del autor. Entonces, no todas las, muchos artistas utilizan herramientas de automatización, de renderizado, de mejora de imágenes, pero no todas las personas que utilizan inteligencia artificial son artistas. Yo creo que esa, para mí, es no sé, eso es como yo lo entiendo, ¿no? Que al final puede ser un medio de expresión y, de hecho, hay arte algorítmico y se ha utilizado herramientas de automatización a lo largo de toda la historia del arte, no es algo nuevo. Pero creo que para ser artista, pintor, escultor, lo que quieras, ¿no? Existe un tipo de creatividad que es, como te decía antes, esa que redefine un campo de conocimiento que hace que tu objetivo sea otro, ¿no? Otra cosa es que tú utilices inteligencia artificial. No todo el mundo que utiliza inteligencia artificial es un artista, la puedes utilizar para millones de otras cosas, ¿no? De hecho, mencionabas la creatividad ampliada. Ampliada, entiendo, por la tecnología. Creatividad aumentada. Aumentada. Creatividad aumentada. Eso es como la realidad igual, ¿no? Aumentada. Y al final podremos distinguir, o se verá, las distintas velocidades de aquellos que acudan o que se ayuden de ese aumento que da la inteligencia artificial y los que no. Hablo en distintas disciplinas creativas. No solo en el marketing, también puede ser en la música, en la pintura. Si tú dices que si sentiremos que hay como dos velocidades en gente que utiliza exacto, claro, herramientas de automatización, pero no sé qué significa la velocidad aquí. Creo que no tiene que ver la velocidad con la creatividad en este caso. Hay proyectos creativos que tienen un largo recorrido a nivel temporal y otros que tienen un corto. No creo que vaya a existir como dos velocidades de personas creativas, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Sí, yo me refería casi, no sé, a la hora de, pongamos un músico que utiliza a la hora de componer herramientas de inteligencia artificial y otro músico que no. ¿Se notará la diferencia? Depende de lo que hayan creado. Es que cada obra, cada artista, es un mundo. Es muy complicado extraer conclusiones de algo tan amplio. Tan amplio, desde luego. Volvemos, si te parece, a la frase que mencionabas al inicio, que me parece maravillosa para empezar y para terminar esta conversación contigo, con Ruth Falquinas, aquí en Noray de Ideas. La inteligencia artificial es la musa del siglo XXI. ¿Cuál es la musa de Ruth Falquinas? O el muso, no sé. Bueno, pues para mí no hay musa mayor que mi dupla, que es Ángel Alonso, que es, ya te digo, es tecnólogo, ingeniero, creativo, lleva más de 25 años creando todo tipo de disciplinas. Creo que conversar con él es como conversar con Leonardo da Vinci. Al final creo que hacemos una dupla, no, una tripla explosiva entre toda la inteligencia artificial que utilizamos y nuestras dos mentes y nuestros conocimientos. Y yo creo que cada día me fascina la cantidad de cosas que podemos co-crear. Todos los años que llevamos trabajando juntos y viviendo para más de 50 marcas en medio mundo, habiendo vivido en 12 países y creado desde el archipiélago de Bocas del Toro hasta ahora en Santipetri, y creo que al final estamos viviendo un momento mágico y maravilloso y que nuestra inspiración y nuestra co-creación, de momento, no tiene límite. Pues no sabes lo que te agradecemos, Ruth, toda esta charla, este comentario. Aquí creemos que es necesario hablar de las cosas, pensarlas, analizarlas, comentarlas con voces experimentadas como la tuya, en este espacio del Consejo Social de la Universidad de Da Coruña, donde solemos amarrar las ideas a puerto en ese Noray. Ruth Falquina, gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros y me encanta el claim porque a mí me flipa navegar, así que me habéis dejado completamente amarrada. Pues gracias por esta travesía que hemos tenido a lo largo de esta hora, Ruth. Les esperamos en otra edición de Noray de Ideas.